Las manos de Marcus Rivera temblaron mientras guiaba la fregona por el suelo de linóleo del pasillo principal de la escuela primaria Westfield. Llevaba 3 años limpiando estos corredores, pero esta noche se sentía diferente. El aire de octubre cargaba un peso que oprimía su pecho, y cada sombra parecía susurrar secretos que no debía escuchar. Era el aniversario. 21 años desde que Timothy Chen había salido del aula de 4º grado de la señora Patterson y desaparecido de la faz de la tierra. La placa conmemorativa cerca de la entrada brillaba bajo las luces fluorescentes, bronce pulido que Marcus limpiaba religiosamente, aunque nunca se lo hubieran pedido. Algo sobre la foto escolar del niño, congelada en esa sonrisa desdentada, lo obligaba a mantenerla perfecta. El sótano lo había estado llamando durante semanas. No literalmente. Marcus no era del tipo que creía en tonterías sobrenaturales, pero había algo sobre esa pared de concreto que no pertenecía. Había trabajado en construcción antes de tomar este trabajo, y su ojo entrenado podía detectar trabajo amateur desde el otro lado de una habitación. La pared estaba mal, construida apresuradamente, mal integrada con la fundación original, como si alguien hubiera sellado un espacio con prisa y esperado que nadie se diera cuenta. Se lo había mencionado a la directora Hayes una vez, durante una conversación casual sobre las necesidades de mantenimiento de la escuela. La forma en que su rostro se había puesto pálido, el ligero temblor en su voz cuando lo había desestimado como renovaciones viejas de los 80, se le había quedado clavado como una espina bajo la piel. Marcus descendió las escaleras del sótano, sus pasos haciendo eco en el edificio vacío. El armario del conserje contenía sus suministros habituales, pero esta noche había traído algo extra. Un mazo prestado del cobertizo de mantenimiento. El rostro de su hija Sofía brilló en su mente. 7 años, la misma edad que Timothy tenía cuando desapareció. Si Sofía desapareciera, Marcus desgarraría el mundo con sus propias manos para encontrarla. La pared de concreto se alzaba ante él como un desafío. 12 pies de ancho, 8 pies de alto, pintada del mismo beige institucional que el resto del sótano, pero claramente más nueva que la estructura circundante. Marcus pasó sus dedos por los bordes, sintiendo la textura ligeramente diferente del mortero. Su primer golpe con el mazo envió vibraciones por sus brazos y una pequeña grieta por la superficie. El segundo golpe abrió más la grieta. Para el 10º golpe, pedazos de concreto estaban cayendo, revelando una oscuridad más allá que parecía tragarse el haz de su linterna. El olor que emergió no era la descomposición que había esperado, sino algo peor, el aire viciado y sofocante de un espacio sellado demasiado tiempo. Marcus ensanchó el agujero hasta poder escurrirse a través, su corazón martillando contra sus costillas. La habitación oculta era pequeña y sin ventanas, tal vez 8 por 10 pies. Manchas de agua florecían por las paredes como arte abstracto, y una sola lámpara colgaba inútil del techo. Su bombilla hacía mucho tiempo quemada. Pero fueron los contenidos los que helaron la sangre de Marcus. Un escritorio escolar de niño se sentaba en la esquina, del tipo antiguo con la silla adjunta y compartimento de almacenamiento metálico debajo. Su superficie plástica azul estaba marcada con rasguños y lo que parecían marcas de mordidas. Junto a él yacía un cuaderno de composición, su cubierta roja desvanecida a rosa con la edad. Marcus se acercó al escritorio con la reverencia de alguien entrando a un espacio sagrado. El cuaderno se abrió para revelar la escritura cuidadosa de un niño en bolígrafo azul. Día 1, 15 de octubre, 2003. El señor Henderson dijo que necesitaba ayuda moviendo cajas en el sótano. Dije que sí, porque se supone que los maestros nos ayuden, y nosotros ayudemos a los maestros. Pero cuando llegué aquí la puerta se cerró, y ahora no se abre. Empujé y empujé, pero está atorada. Tengo miedo, pero tengo mi cuaderno de la escuela, así que puedo escribir todo. Mami siempre dice que escribir ayuda cuando estás molesto. Me encontrará pronto. Sé que lo hará.
Las manos de Marcus temblaron mientras pasaba la página. Las entradas continuaron, cada una ventana al terror creciente de un niño. Día 2. Grité por mucho tiempo, pero nadie vino. Me duele la garganta ahora. Me comí mi manzana del almuerzo, pero estoy guardando el resto por si estoy aquí más tiempo. El señor Henderson regresará pronto. Tiene que hacerlo. Día 3. Está tan oscuro cuando apago mi linterna. Estoy tratando de ahorrar las baterías. Encontré agua goteando de una tubería, así que no moriré de sed. Eso es bueno. Recuerdo de los Boy Scouts que puedes vivir más tiempo sin comida que sin agua. Día 5. Todavía no hay señor Henderson. Tengo mucha hambre ahora. Me comí la mitad de mi barra de granola ayer y la otra mitad hoy. Mi mamá me empacó un almuerzo muy bueno, y ahora desearía haber guardado más. Sigo pensando en sus sándwiches de atún. Los corta en triángulos porque sabe que me gustan mejor así. Marcus tuvo que dejar de leer. Presionó su espalda contra la pared, luchando por respirar. El señor Henderson, Robert Henderson, había sido el subdirector en 2003. Marcus había visto su fotografía en los anuarios viejos almacenados en la oficina principal. Un hombre delgado con lentes de alambre y una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Se había retirado solo meses después de la desaparición de Timothy, citando problemas de salud. Las entradas del diario se volvieron más desesperadas conforme pasaron los días. Día 8. Traté de cavar bajo la puerta con mi lápiz, pero el suelo es concreto. Tengo las uñas todas sangrantes de rasgar las paredes. Encontré algunas telarañas en la esquina y me las comí. No sabían a nada, pero era algo que poner en mi estómago. Día 12. Me estoy debilitando mucho ahora. Cuando me levanto muy rápido todo se pone negro por un minuto. Escribí una carta a mi mamá y papá en las páginas de atrás. Les dije que los amo y que traté de ser valiente. Les dije que no se enojen con el señor Henderson, porque tal vez se olvidó de mí. Día 15. El señor Henderson regresó. Trajo galletas y una botella de agua y dijo que lo sentía que tardara tanto. Dijo que hubo complicaciones, pero que tenía que quedarme aquí solo un poquito más. Dijo que era como un juego de escondite y que si era muy bueno y no le decía a nadie cuando saliera, se aseguraría de que nada malo le pasara a mi familia. Prometí que no diría nada. Solo quiero ir a casa. Marcus se sintió enfermo. Pasó las páginas con dedos temblorosos, viendo la escritura de Timothy volverse más temblorosa y errática conforme el niño se debilitaba. Día 18. El señor Henderson trajo más comida hoy, pero también trajo su cámara. Dijo que íbamos a jugar algunos juegos especiales y que todos los niños populares llegaban a jugar estos juegos. Dijo que yo era especial. No me gustaron los juegos, pero no dije que no, porque tenía miedo. Después de que se fue vomité, pero no había mucho en mi estómago para salir. Las siguientes entradas detallaron las visitas de Henderson, cada una más horrible que la anterior. El subdirector había sido sistemático en su abuso, usando el aislamiento y miedo de Timothy para asegurar obediencia. Había tomado fotografías, hecho grabaciones, prometido al niño que la cooperación era el único camino a la libertad. Día 25. No creo que vaya a casa. El señor Henderson dice que sé demasiado ahora sobre los juegos. Dice que algunos niños que juegan los juegos tienen que irse para siempre para proteger a todos los demás. Tengo miedo, pero entiendo. No quiero que mi mamá y papá salgan lastimados por mi culpa. Día 30. Estoy tan delgado ahora que mi ropa de la escuela no me queda bien. El señor Henderson me trajo una camisa diferente. Es muy grande, pero está limpia. Tomó más fotos hoy. Dijo que estas eran las últimas, que había sido un niño muy bueno. Pregunté si podía ir a casa ahora, y puso esa mirada en sus ojos que significa que no debería haber preguntado. Día 35. Dibujé una foto de mi mamá en la parte de atrás de mi tarea de matemáticas. Ya no puedo recordar su voz, pero recuerdo cómo huele a vainilla y cómo siempre revisa mi frente para ver si tengo fiebre cuando estoy enfermo.
La dibujé sonriendo, porque así es como quiero recordarla. Espero que no esté muy triste por mi ausencia. Marcus se limpió las lágrimas de los ojos. Las entradas finales eran apenas legibles, escritas por un niño cuya fuerza estaba fallando. Día 40. Difícil sostener el lápiz ahora. Las manos tiemblan todo el tiempo. El señor Henderson no ha regresado en 5 días. Tal vez se olvidó de mí otra vez. Tal vez se fue. Sigo soñando con comida, pizza y helado, y los espaguetis de mi mamá con la salsa que hace desde cero. Día 42. Sigo pensando en una niñita llamada Sofía. No sé por qué. La veo en mis sueños a veces. Tiene cabello oscuro y se está riendo. Creo que tal vez va a ser importante algún día. Espero que alguien la proteja. Espero que nadie juegue los juegos malos con ella. Marcus dejó caer el cuaderno. Sofía. El nombre de su hija, escrito por un niño que había muerto 21 años antes de que ella naciera. La parte racional de su mente lo rechazó, pero la tinta estaba desvanecida, el papel amarillento con la edad. No había manera de que ésta pudiera ser una entrada reciente. La página final contenía las últimas palabras de Timothy. Día 43, 27 de octubre 2003. No creo que pueda escribir mucho más. Mis manos no funcionan bien y sigo quedándome dormido. Mami, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que traté de esperarte. Traté de ser valiente como Superman. Nunca dije los secretos del señor Henderson, ni siquiera cuando me lastimó porque no quería que te lastimara a ti y a papi. Te amo tanto. Dile a Sofía Rivera que lo siento, que no pude protegerla yo mismo, pero que alguien más lo hará. Dile que mantenga seguro el pin de Superman. La cuidará como trató de cuidarme a mí. Al fondo de la página, en letras tan tenues que Marcus tuvo que entrecerrar los ojos para leerlas. Dile a mi mamá que la amo. Con manos temblorosas, Marcus abrió el compartimento de almacenamiento metálico debajo del escritorio. Adentro, envueltos en una bolsa de plástico del supermercado, estaban los restos de Timothy, huesos pequeños que hablaban de desnutrición prolongada, aún usando los restos desgarrados de una camiseta roja de Superman. La mochila que había llevado a la escuela ese día final se sentaba junto a él, sus contenidos preservados por el aire seco, tareas nunca completadas, un permiso para una excursión que nunca tomaría, y un pequeño pin plateado con forma del escudo de Superman. También había una carpeta manila conteniendo docenas de fotografías que revolvieron el estómago de Marcus. Fotos de Timothy y otros niños que Marcus no reconocía, todos posando de maneras que revelaban la verdadera naturaleza de los juegos de Henderson. Al fondo de la carpeta había una lista escrita a mano de nombres y fechas, un registro de las víctimas de Henderson abarcando décadas. Marcus llamó al 911 desde su teléfono celular, sorprendido por lo estable que sonaba su voz a pesar del terremoto ocurriendo dentro de su pecho. Mientras las sirenas se acercaban en la distancia, notó algo que lo hizo jadear, rasguños frescos alrededor del marco de la puerta, como si dedos pequeños hubieran recientemente arañado la madera, y tallado en la puerta misma, en letras apenas visibles. Dile a mi mamá que la amo. Dile a Sofía que tenga cuidado. La detective Sarah Walsh había trabajado en homicidios por 15 años, pero nunca había visto nada como el sótano en la escuela primaria Westfield. Los fotógrafos de la escena del crimen documentaron todo. La prisión improvisada, el diario de Timothy, la evidencia de abuso sistemático. El forense confirmó lo que todos sabían. Los huesos pertenecían a un niño que había muerto de inanición y negligencia después de semanas de cautiverio. La investigación que siguió desgarró la comunidad como fuego salvaje. Las fotografías en la colección de Henderson llevaron a conexiones con otros niños desaparecidos del área, casos que se habían enfriado años atrás. Se reabrieron archivos, se reexaminó evidencia, se establecieron patrones. Henderson había estado operando por décadas, usando su posición en la escuela para identificar y aislar niños vulnerables.
Encontraron a Robert Henderson en un hogar de ancianos en Oregon, su mente reclamada por demencia avanzada. A los 78 años, apenas reconocía su propio reflejo, mucho menos los crímenes que había cometido. Cuando la detective Walsh le mostró la fotografía de Timothy, Henderson miró en blanco y preguntó si era hora del almuerzo. La justicia, cuando finalmente llegó, se sintió hueca e incompleta. Henderson murió mientras dormía 3 semanas después de que comenzara la investigación, llevándose sus secretos y sus explicaciones con él. Pero la evidencia hablaba por sí misma. Docenas de víctimas, algunas aún desaparecidas, otras encontradas en ubicaciones que los archivos de Henderson revelaron. Timothy Chen se convirtió en la llave que desbloqueó 20 años de horror enterrado. Margaret Chen había vivido con esperanza y desesperación en igual medida por 21 años. A los 63 años, aún ponía 2 lugares en su mesa de cena cada noche, uno para ella, uno para el hijo que podría caminar por la puerta en cualquier momento. El cuarto de Timothy permanecía exactamente como lo había dejado esa mañana de octubre. Tarea a medio terminar en su escritorio, ropa puesta para un mañana que nunca llegó, figuras de acción de Superman arregladas en formación de batalla, en el alféizar de su ventana. Cuando la detective Walsh apareció en su puerta con noticias que simultáneamente terminarían y comenzarían su pesadilla, Margaret sintió el suelo moverse bajo sus pies. 21 años de preguntarse, de ver el rostro de Timothy en cada cartel de niño desaparecido, de culpa y esperanza, y oraciones susurradas en la oscuridad. Todo se colapsó en la verdad simple y terrible de que su hijo había muerto, llamándola en un sótano a 30 pies de donde ella había estado parada durante incontables eventos escolares. «Escribió sobre ti todos los días», dijo la detective Walsh gentilmente, entregando a Margaret una fotocopia del diario de Timothy. Incluso al final, estaba más preocupado por protegerte que por salvarse a sí mismo. Margaret leyó las palabras de su hijo a través de lágrimas que se habían estado acumulando por 2 décadas. El niño que emergía de estas páginas era más valiente de lo que jamás había imaginado, más fuerte de lo que cualquier niño debería tener que ser. Había soportado horrores indescriptibles y aún encontrado maneras de pensar en otros, de esperar, de amar. El funeral fue programado para el 15 de noviembre, exactamente un mes después de que el cuerpo de Timothy fuera descubierto. Toda la comunidad se reunió en la iglesia católica Santa María, cargando 21 años de dolor colectivo y el alivio amargo de finalmente saber. Margaret había elegido un ataúd blanco, del tamaño de un niño, con emblemas de Superman en las esquinas. Marcus Rivera se paró al borde del cementerio con su hija Sofía, viendo mientras un pueblo se despedía de un niño que se había convertido en símbolo de la peor pesadilla de todo padre. Sofía apretaba el pin de Superman que había sido encontrado con los restos de Timothy. Margaret había insistido en que lo tuviera, diciendo que Timothy habría querido que otro niño lo mantuviera seguro. «Papi», susurró Sofía mientras tierra era esparcida sobre el pequeño ataúd. «¿Por qué el hombre malo lastimó a Timothy?» Marcus luchó por una respuesta que tuviera sentido para una mente de 7 años. «A veces las personas se enferman en sus corazones, cariño. Hacen cosas terribles porque algo dentro de ellos está roto. Pero Timothy fue valiente y amó mucho a su mami, y ahora está seguro». «¿Crees que puede vernos?» Marcus miró hacia abajo a su hija, viva, respirando, segura en sus brazos, y pensó sobre el mensaje imposible en el cuaderno de Timothy, sobre nombres escritos antes de nacimientos, sobre amor que trasciende tiempo y lógica y muerte misma. «Sí, bebé, creo que puede vernos». Después del servicio, Margaret Chen se acercó a ellos. Sus ojos estaban rojos, pero de alguna manera más brillantes de lo que habían estado en décadas, como si un peso hubiera sido levantado de su alma. Se arrodilló ante Sofía, quien se parecía tanto a Timothy a esa edad,
y presionó algo en la palma de la niña. Esta era su canica de la suerte, dijo suavemente. Azul como su crayón favorito. La llevaba a todas partes. Habría querido que la tuvieras. Sofía examinó la pequeña esfera de vidrio, gastada y suave por los dedos de un niño. La guardaré para siempre, prometió con la gravedad que solo los niños pueden traer a tales momentos. Mientras la multitud se dispersaba y Margaret caminaba hacia su auto, Marcus notó algo que le cortó la respiración. Allí, caminando junto a ella como una sombra protectora, estaba la figura translúcida de un niño pequeño en una camiseta de Superman. Timothy se veía exactamente como en sus fotos escolares. Sonrisa desdentada, remolino que se rehusaba a ser domado, ojos brillantes con travesura. Miró hacia atrás una vez, captó el ojo de Marcus y asintió. Un gesto de entendimiento entre protectores, entre padres. Luego se desvaneció en la luz de la tarde, su largo viaje finalmente completo. Esa noche, mientras Marcus arropaba a Sofía en la cama, ella apretó la canica y el pin de Superman de Timothy contra su pecho. «Ya no tiene miedo, ¿verdad, papi?» Marcus besó su frente, pensando sobre valor y amor y la manera en que algunas historias terminan no con felicidad, sino con paz. «No, cariño, ya no tiene miedo. Está cuidando a otros niños ahora, asegurándose de que se queden seguros». ¿Como un ángel guardián? Exactamente así. Afuera de su ventana, el pueblo de Westfield se asentó en un sueño inquieto. El sótano en la escuela primaria sería renovado, transformado en algo brillante y nuevo. Pero la memoria de lo que había pasado allí perduraría. Un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de caras familiares y que la vigilancia es el precio de proteger a los inocentes. En las semanas que siguieron, más víctimas se presentaron. Adultos ahora, cargando cicatrices de sus encuentros infantiles con Robert Henderson. La investigación se expandió, revelando una red de abuso que había operado a plena vista por décadas. Algunos encontraron sanación al hablar su verdad, otros se retiraron más al silencio. Pero el diario de Timothy les dio a todos algo que nunca habían tenido antes. Prueba de que no estaban solos, de que alguien más había sufrido y sobrevivido y encontrado el valor para documentar la oscuridad. Margaret Chen donó el diario de Timothy a una fundación que trabajaba con niños desaparecidos, esperando que las palabras de su hijo pudieran ayudar a otras familias a encontrar cierre. Se quedó solo con su foto escolar y el pin de Superman que Sofía le había regresado. «Él debería tener esto de vuelta», había dicho la niñita. «Él es el verdadero superhéroe». El pin se sienta ahora en la repisa de la chimenea de Margaret, junto a una vela que arde cada noche desde el atardecer hasta el amanecer. Ha aprendido a dormir otra vez, a comer comidas en una mesa puesta para uno, a imaginar un futuro que no gire alrededor de esperar. Pero aún le habla a Timothy a veces, especialmente en tardes tranquilas cuando la casa se siente demasiado vacía. «Espero que estés orgulloso de ti mismo, bebé», le susurra a su fotografía. «Ayudaste a salvar a tantos otros niños. Fuiste más valiente que Superman después de todo». Y a veces, cuando la luz golpea el pin justo bien, Margaret podría jurar que lo ve brillar. Un pequeño faro de esperanza en un mundo que aún tiene monstruos, pero también tiene héroes dispuestos a enfrentarlos. Marcus Rivera regresó al trabajo el lunes siguiente, pero el sótano ya no tenía terror para él. La pared de concreto había sido removida, el cuarto oculto llenado con concreto y sellado para siempre. En su lugar, se dibujaron planos para un nuevo laboratorio de computadoras, donde los niños aprenderían y reirían y soñarían con futuros, extendiéndose infinitamente ante ellos. Una pequeña placa sería montada cerca de la entrada, leyendo simplemente: «En memoria de Timothy Chen, edad 7, quien fue más valiente que Superman. Su valor ilumina el camino para otros». A veces, en las horas tranquilas antes del amanecer,
Cuando Marcus limpiaba los pasillos vacíos, aún escuchaba susurros en las sombras, pero ya no lo asustaban. Entendía ahora que algunos espíritus perduran no por ira o asuntos pendientes, sino por amor, cuidando a los vivos, protegiendo a los inocentes, asegurando que ningún niño jamás desaparezca otra vez en la oscuridad sin alguien luchando para traerlos a casa. Y en su cartera, Marcus llevaba un pequeño pedazo de papel con el mensaje final de Timothy. Dile a Sofía Rivera que lo siento, que no pude protegerla yo mismo, pero que alguien más lo hará. Mantuvo esa promesa cada día, en cada elección que hacía como padre, en cada momento que abrazaba a su hija cerca y le susurraba que estaba segura, que era amada, que había ángeles guardianes cuidándola, algunos usando capas, otros cargando trapeadores y usando uniformes de conserje, todos unidos en el deber sagrado de mantener a los niños seguros de los monstruos que caminan entre nosotros.